Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué bueno que están con nosotros una semana más aquí en Tiempo Extra. Yo soy Vic Villa y como cada lunes les estaré trayendo la información deportiva más relevante que se dio en el fin de semana y como siempre un fin de semana muy movido, con muchísima actividad, cosas muy interesantes. Incluso aquí en Saltillo tuvimos un duelo de leyendas de América y Chivas bastante interesante. Pero antes de continuar, les recuerdo como siempre que nos sigan en las redes sociales. Estamos como Enlace 13 Saltillo en Facebook, Enlace 13 Televisión en Instagram, YouTube y TikTok y Enlace 13_ en Twitter o X. Además de que tenemos nuestro WhatsApp 844-300-0013 para que nos puedan mandar su mensaje, saludo, sugerencia, comentario o que nos diga qué piensa de todas las notas que compartimos, además de que nos puede invitar si es que usted tiene algún evento deportivo para que podamos estar compartiendo con ustedes a donde nos invite a ir y con gusto estaremos cubriendo dichos eventos. Sin más por el momento, vamos a pasar a las alineaciones del día de hoy. Clásico de leyendas llena el Estadio Olímpico de Saltillo. Zaraperos ganan la serie ante Charros, pero salen de la zona de playoffs. En el IndyCar, Pato Ward conquista el Gran Premio de Toronto. México se corona campeón mundial de flag fútbol juvenil. Y como cada lunes le traemos el mejor resumen de la jornada 2 de la Liga MX, además de Toluca, que se coronó campeón de campeones del torneo. Y bueno amigos, como siempre tenemos que empezar con lo local, con lo que sucedió aquí en la ciudad de Saltillo, pero lo de Zaraperos lo dejaremos un poquito más adelante. Tenemos que empezar con este evento, la verdad muy bonito, muy interesante que se dio el sábado en el Estadio Olímpico de Saltillo. La verdad, un partido de leyendas entre Chivas y América muy bueno, muy interesante, en el que todas estas leyendas dieron un gran nivel a pesar de la edad de muchos de los jugadores. Muchísimos jugadores muy importantes en la historia del fútbol mexicano estuvieron presentándose: Ramón Ramírez, el Gusano Nápoles, Paul Aguilar, el Tiburón. La verdad, muy buenos jugadores, muy buenos referentes, un partidazo. Chivas se llevó este encuentro, pero más allá de este resultado, lo que se disfrutó más fue el ambiente familiar en el estadio. Vamos con esta información y ya volvemos a platicar un poquito de eso. Ni la lluvia fue capaz de detener el entusiasmo en el Estadio Olímpico de Saltillo. El clásico de leyendas entre Chivas y América se celebró con éxito este sábado, en un estadio lleno y vibrante ante la presencia de miles de aficionados que se dieron cita para revivir una de las rivalidades más emblemáticas del fútbol mexicano, ahora desde el recuerdo y la emoción. El duelo con figuras de talla histórica en ambos bandos se vivió con intensidad desde las gradas, que no dejaron de alentar entre cánticos, banderas y camisetas azul cremas y rojiblancas. La lluvia fue persistente, pero no logró apagar el ánimo de quienes acudieron al evento, que además tuvo un componente solidario. Todo lo recaudado en la venta de alimentos y bebidas sería destinado para programas sociales. Dentro del terreno de juego, las emociones no faltaron. Las leyendas de Chivas impusieron 2-1 a las del América en un encuentro amistoso que combinó espectáculo, anécdotas y momentos entrañables. Desde el calentamiento, los exjugadores fueron recibidos entre aplausos y ovaciones, y muchos de ellos aprovecharon para convivir con el público en la previa del partido. El equipo rojiblanco contó con jugadores como Gustavo Nápoles, Héctor Reynoso, Paulo César Chávez, Jair García, Joel Sánchez, Néstor Calderón, Jorge Chatón Enríquez y Ramón Ramírez. Por parte del América, destacaron hombres como Matías Buoso, Aquivaldo Mosquera, Paulo Aguilar, Oscar Rojas, Reinaldo Navia, Juan Carlos Medina y Juan Carlos Valenzuela, entre muchos otros.
El ambiente fue de fiesta, familias completas, grupos de amigos, niños con playeras de sus ídolos y coleccionistas de camisetas se mezclaron en un estadio que por momentos parecía revivir las tardes gloriosas del fútbol nacional. Las porras alternaban y cada jugada se celebraba como si se tratara de una final. Más allá del marcador, que favoreció a los tapatíos, el verdadero triunfo fue el de la afición, que convirtió una tarde lluviosa en una velada memorable, y el de las leyendas, que demostraron que el amor por el fútbol no se pierde con el tiempo. El clásico de leyendas en Saltillo fue un homenaje al deporte, a la memoria y a la pasión compartida por generaciones. Para Enlace 13 Deportes, Vic Villa. Y bueno, ya pudo ver esta información. La verdad fue un juego muy bueno, muy peleado. Siempre los clásicos, por más que sean partidos amistosos, partidos de leyendas, de jugadores ya veteranos, aún así la emoción siempre se vive. Y una muy buena oportunidad para la gente de Saltillo de haber disfrutado de esto. Los jugadores convivieron bastante con los aficionados, con todos los presentes. Hicieron firma de autógrafos, firma de camisetas, se repartieron balones firmados. Y el ambiente familiar fue lo más bonito, además de que fue un partido con causa, en el que lo recolectado se usó para causas sociales en nuestra ciudad. Y lo de las figuras, grandes figuras del fútbol mexicano, la verdad, Joel Sánchez, Néstor Calderón, el Chatón Enríquez, Paula Aguilar, Oscar Rojas, Reinaldo Navia. Nombres con los que muchos de nosotros crecimos. La verdad no le voy a negar que a mí me emocionó muchísimo poder haber estado tan cerquita de Ramón Ramírez, uno de mis grandes ídolos de la infancia. Así que pues los saltillenses pudieron vivir esta gran velada el día sábado, y esperemos que no sea la última vez y que podamos tener un poco más de eventos de este estilo en nuestra ciudad, cada vez más frecuentes, porque sabemos que no tenemos equipo de primera división, pero que al menos ocasionalmente podamos disfrutar de este tipo de encuentros. Ahora sí pasamos a los Araperos, que ganaron la serie, se llevaron la serie 2-1. El día de ayer cayeron ante Charros de Jalisco en el tercer juego, y desgraciadamente este descalabro nos saca de zona de clasificación. Caen al séptimo lugar de la tabla general de la zona norte. Y pues se complica la cosa sabiendo que ahora hay que enfrentar a Sultanes de Monterrey. Y bueno, los Araperos protagonizaron una serie vibrante ante los Charros de Jalisco, ganando 2 de los 3 juegos disputados en el Estadio Francisco I. Madero. En el primero, Bob Briley se vistió de héroe con un jonrón de 3 carreras en la novena entrada, que siguió la remontada 6-7. Al día siguiente, el Zarape aseguró la serie con una ofensiva letal en la segunda entrada, destacando los batazos de JP Martínez y Carlos Martínez para un triunfo 8-4 que igualó su récord de la temporada. Sin embargo, el tercero fue una batalla ofensiva sin tregua que terminó 13-12 a favor de los Charros, quienes evitaron la barrida y de paso sacaron momentáneamente a Saltillo de la zona de clasificación. Vargas brilló con 2 cuadrangulares y 5 impulsadas, mientras que un imparable de Michael Welansky en la novena definió el marcador. Pese al dominio de la serie, los Araperos salieron con una marca de 38-39 y ahora enfrentarán a los Sultanes de Monterrey con la presión máxima en la recta final del calendario. Y justo ese es el problema. Hoy, mañana y pasado mañana tendremos una serie muy intensa ante los Sultanes de Monterrey, los líderes absolutos de la zona norte. Uno de los encuentros más difíciles en la temporada para los Araperos, suelen ser nuestro rival más complicado, el Clásico del Norte. Y pues esto pinta a que si los Araperos aplican y se llevan esta serie, podría ser que tengamos vida todavía para clasificar, pero si perdemos y nos alejamos más de estos puestos de playoffs, ya va a ser muy difícil que haya tiempo suficiente para recomponer el camino y clasificar. Así que serie decisiva, serie muy importante, y no nos queda más que ir a apoyar al Estadio Francisco I. Madero en estos 3 encuentros ante los Sultanes de Monterrey, que siempre terminan siendo un duelazo. Así que aún así, pues va a valer muchísimo la pena asistir al Estadio Francisco I. Madero. Ahora pasando a una información nacional, México se proclamó campeón de flag fútbol juvenil, esta división del fútbol americano en el que en vez de haber tacleadas y contacto, pues todo es a partir de unas banderas
que se pone uno en la cintura. Y en esta modalidad México es potencia y en esta ocasión se coronan. La selección mexicana juvenil de flag football se consagró campeona del NFL Flag Championship 2025, torneo disputado en el Hall of Fame Village de Ohio, Estados Unidos. El representativo tricolor venció 19-12 a Australia en la gran final tras eliminar a Canadá en las semifinales y cerró una actuación impecable que fue reconocida incluso por la NFL. Además del título, México se llevó el premio al jugador más valioso gracias a Pablo Gómez, que brilló en el partido decisivo. El torneo contó con la participación de cerca de 300 equipos de distintos países, con representación completa de las 32 franquicias de la NFL y cobertura de cadenas como ESPN. Así que, pues la verdad, un orgullo, como sabemos y como se los hemos dicho ya desde hace tiempo en estos espacios. Muchas veces estos deportes que no volteamos a ver tanto es donde los atletas mexicanos más se lucen, los atletas mexicanos brillan y se llevan los premios, y es donde deberíamos sentirnos más orgullosos. A veces le hacemos demasiado caso a la selección mexicana de fútbol, que pues nos da más corajes que alegrías, pero hay estos deportes, como en este caso estos seleccionados de flag fútbol juvenil, que nos demuestran que en México hay talento, hay mucho talento, hay mucha capacidad, solo falta un poquito más de apoyo y tanto de parte como de nuestras instituciones gubernamentales para que apoyen económicamente, como de nosotros como afición para estar ahí alentando a nuestros atletas y deportistas. Bastante buenas noticias. Y en otra muy buena noticia también de un mexicano brillando en su rama, Pato Ward, el regiomontano, conquistó el Gran Premio de Toronto en el IndyCar. El piloto mexicano Patricio Ward logró una sensacional victoria en el Gran Premio de Toronto, su segundo triunfo de la temporada 2025 en la IndyCar. Partiendo desde la 10ª posición, el regiomontano protagonizó una remontada brillante gracias a su manejo agresivo, el sólido rendimiento de su monoplaza Arrow McLaren y una estrategia de pits perfectamente ejecutada. El momento clave llegó cuando Ward aprovechó una bandera amarilla provocada por Alexander Rossi para entrar justo a los pits antes del caos. Esto le permitió colocarse entre los primeros lugares, mientras que otros favoritos como Alex Palou y Scott Dixon quedaron atrapados en el tráfico tras sus detenciones. La carrera, marcada por varios incidentes, terminó con el mexicano cruzando primero la meta y consolidando su posición como uno de los contendientes más fuertes de este campeonato. Así que justamente lo que les digo, aquí en este caso Pato Ward demostrándonos que también el mexicano brilla en el automovilismo. Sabemos que Checo Pérez pues esta temporada no está en la Fórmula 1, ya estamos esperando simplemente el anuncio oficial de su regreso y el anuncio oficial de su integración a Cadillac, pero mientras tanto tenemos a Pato Ward en el IndyCar haciendo un grandísimo trabajo que llegó a sonar en su momento para acompañar a Checo Pérez, pero él mismo ha descartado totalmente cualquier posibilidad de llegar al equipo de Cadillac, además de que justo lo que él espera es tener la oportunidad en un futuro de brillar con McLaren. Y no solo eso, no solo es él, sino que además McLaren lo tiene muy en cuenta para un futuro, sabiendo que tienen en este momento a Norris y a Piastri haciendo una gran temporada, pero que ese choque de egos no va a ser suficiente tal vez para ser mantenido a lo largo de los años, lo cual va a ser bastante complicado, por lo que tener a Pato Ward ahí en la recámara guardado a la espera, pues puede ser bueno tanto para el mexicano como para su escudería. Y por último, amigos, que siempre sí llegará Keylor Navas a la Liga MX y será el nuevo portero de los Pumas en la Apertura 2025 después de todo este drama que se dio en el que Newell's Old Boys, su equipo actual en Argentina, habría rechazado la oferta de los Pumas. Ahora, después de pues que tristemente el arquero mexicano, el joven arquero de 17 años no haya tenido una muy buena participación y la urgencia de encontrar a alguien, además de la presión de Keylor Navas por salir de Newell's, estaría haciendo que este movimiento se dé en las próximas horas. Keylor Navas está a un paso de convertirse oficialmente en el nuevo jugador de los Pumas de la UNAM tras semanas intensas de negociaciones con Newell's Old Boys. El arquero costarricense de 38 años llegaría para reforzar al equipo capitalino en el Apertura 2025. Fuentes cercanas al club confirmaron que solo restan detalles contractuales para cerrar el fichaje y se espera que el tricampeón de Champions League con el Real Madrid arribe a México en las próximas horas para integrarse al plantel dirigido por Efraín Juárez.
Aunque la portería no era una prioridad para el conjunto universitario, la salida de Alex Padilla obligó a buscar un guardameta de experiencia. Inicialmente una oferta por $1 millón fue rechazada y todo indicaba a que los Pumas apostarían por Rui Patricio. Sin embargo, la presión del entorno de Navas reactivó la operación y su ausencia en el último partido con Newell's evidenció la ruptura con el club argentino. Y bueno, justamente esta situación con Rodrigo Parra, el joven arquero de 17 años de los Pumas, que no le ha ido muy bien, ahí yo creo que hay que guardarnos un poco las críticas, ya que tiene 17 años y es la posición más complicada del fútbol. Aquí yo creo que es más problema de la directiva de no haber planificado bien su temporada sabiendo que se iba Alex Padilla. Pues bueno, ahora ya suena que Keylor Navas será el portero de los Pumas y solo falta confirmación oficial y que llegue a México para hacer las pruebas médicas e integrarse al plantel, lo cual siempre es buena noticia para el fútbol mexicano, sumar y contar con este tipo de figuras. Amigos, nos vamos a una pequeña pausa, pero no les cambie porque tenemos todavía mucho más y hay que hablar de la Liga MX aquí en Tiempo Extra. Amigos, qué bueno que siguen con nosotros aquí en Tiempo Extra. Muchísimas gracias por continuar. Si es que está comiendo, tenga un muy buen provecho. Si está preparando sus alimentos, espero que les queden muy, muy ricos. Y no olviden, por favor, seguirnos en las redes sociales. Como siempre les decimos, Enlace 13 Saltillo en Facebook, Enlace 13 Televisión en YouTube, TikTok e Instagram y Enlace 13_ en Twitter o X. Además de que pueden mandarnos mensaje por WhatsApp al 844-300-0013. Y bueno, es momento de hablar de la Liga MX, de la jornada 2, que trajo sorpresas, trajo resultados importantes, equipos que simplemente no levantan, equipos que empiezan a demostrar su categoría y además, pues terminando con este encuentro de campeón de campeones en el que pues ya Toluca se terminó coronando, pero vámonos paso a paso y empezamos con los primeros partidos. Empezamos con Necaxa, que venció 3-1 al Querétaro. Con una actuación convincente y dinámica, el Necaxa de Fernando Gago logró su primer victoria en el Apertura 2025 tras vencer 3-1 a Querétaro en Aguascalientes. Los hidrorrayos dominaron desde el inicio con un golazo de Johan Rojas y aumentaron la ventaja gracias a un penal bien ejecutado por Agustín Palavencino. Aunque Jonathan Peraza no recortó distancias antes del descanso, el conjunto hidrocálido sentenció el juego en la recta final con un tanto de Pavel Pérez tras una jugada de Ricardo Monreal en una noche que ilusionó a la afición necaxista. Y sí, Necaxa necesitaba este triunfo, empiezan pues bien la Apertura 2025. Ahí empieza poco a poco a formarse el equipo, a tener cada vez un poquito más de solidez, mientras que Querétaro pues ahí flojeando un poquito como siempre. La verdad, un buen encuentro, a pesar de que por nombres normalmente no sería de los partidos más atractivos, el encuentro fue bastante bueno, pero sí, especialmente la participación de Necaxa pues levantó mucho el nivel en este partido. En el segundo juego, San Luis cayó 0-1 ante los Rayados de Monterrey, unos Rayados que también siguen con el buen paso, a pesar de haber perdido ante Pachuca en el primer juego. Se reponen después de una buena participación en el Mundial de Clubes, empiezan a entenderse y vencen a San Luis, eso sí, por la mínima, y Domenech Torrent pues se encontró con su ex equipo al que pues terminó vacunando. Domenech Torrent aplicó la ley del ex y dirigió a Rayados en su primer triunfo del torneo al vencer por la mínima al Atlético de San Luis, su antiguo equipo. Germán Berterame marcó el solitario gol del partido al 42 tras una asistencia de Canales en una jugada polémica por posible fuera de lugar. Aunque a la pandilla le anularon otro tanto, San Luis buscó el empate en el complemento. El marcador no se movió más. Con este resultado, Monterrey suma 3 puntos clave en una cancha bastante complicada. Y sí, justamente eso es lo más importante para Rayados, que sumó 3 puntos después de un inicio difícil ante Pachuca. Esperemos que de aquí empiecen a tomar un poquito más de ritmo. Mientras tanto, San Luis, pues no logra levantar después de la salida de su ex entrenador, que justamente fue el arquitecto de la temporada pasada. Ahora deberán encontrar nuevamente el estilo para poder competir en esta Liga MX. Por otro lado, también el otro equipo regiomontano ganó. Tigres venció 1-0 a los Bravos de Juárez en medio de un ambiente festivo por el debut de Ángel Correa, el argentino que viene del Atlético de Madrid. Por fin pudo debutar y además hacerlo en el Volcán. Tigres cumplió ante su gente al derrotar 1-0 a Juárez en el Estadio Universitario.
El equipo dirigido por Guido Pizarro dominó gran parte del encuentro y logró romper el 0 en el arranque del segundo tiempo con un gol de Osiel Herrera, quien aprovechó un rebote dentro del área para definir con potencia. Aunque los Bravos se defendieron con orden, la insistencia de los felinos terminó por rendir frutos para firmar su primer victoria de este certamen. Y es que también recordemos que Tigres no jugó la semana pasada, ya que tenía este encuentro entre las Chivas, partido que se iba a disputar en el estadio Akron, pero por temas de que todavía no han terminado con las remodelaciones del estadio pensando en el Mundial de 2026, este juego se pospuso. Vamos a ver hasta cuándo se reacomoda en el calendario, pero entonces para los Tigres este fue su debut del torneo, que empiezan con una victoria importante ante Juárez y con un Ángel Correa que ya fue muy bien recibido por la afición regiomontana. También Chivas que simplemente no puede, en esta ocasión también arrancando el torneo por la misma situación que les decía, empieza perdiendo contra León 1-0, con un penal polémico cobrado por James Rodríguez. Esta revisión del VAR, León venció 1-0 a las Chivas en el debut de Gabriel Milito como técnico del rebaño. El partido fue intenso desde el inicio, aunque las emociones más importantes llegaron en la segunda mitad, cuando una falta dentro del área fue sancionada para que el colombiano definiera desde los 11 pasos. Guadalajara reaccionó bien tras el gol y generó peligro, pero le faltó contundencia para evitar la caída, dejando buenas sensaciones, pero sin puntos en su estreno. Así que, pues Chivas no se vio del todo mal. Yo creo que con Gabriel Milito se puede hacer buen fútbol por lo que se llegó a ver, pero falta trabajo, falta entendimiento, falta que se asienten mucho algunas bases que está queriendo imprimir en el estilo de juego del rebaño, y por lo mismo es complicado sacar victorias en este tipo de contextos. Así que esto facilitó al León, que además estaba de local, para llevarse una victoria ante las Chivas, que pues esperemos que despierten pronto, porque también sabemos que el torneo mexicano, Liga MX, no dura mucho y no hay tanto tiempo para acomodar las piezas correspondientes. En otro encuentro, Atlas y Cruz Azul empataron a 3 en un muy buen partido de locura. Cruz Azul remontó 2 veces y rescató el empate 3-3 ante los Atlas gracias a un hat-trick de Ángel Sepúlveda, que fue la figura absoluta de la noche. Los rojinegros aprovecharon errores de Kevin Mier para irse arriba 2-0, pero la máquina reaccionó en la segunda mitad con 2 tantos del delantero celeste, incluido un penal. Aunque un autogol del propio Mier parecía sentenciar el juego para Atlas, Sepúlveda apareció otra vez en el último minuto para seguir la igualada y sellar una noche épica en el Estadio Jalisco. Así que sí, muy buen partido inesperado entre Atlas y Cruz Azul. Un Cruz Azul que también suele empezar bien los torneos. Vamos a ver cómo avanza el resto de la temporada. Y unos Atlas que, dentro de todo el ruido que hay con la venta del equipo y un futuro incierto, aún así pues tratan de mantenerse en la pelea y sacan los dos un puntito bastante valioso en un momento bastante importante de la temporada, ya que recordemos que estas primeras jornadas pueden marcar la gran diferencia al final, cuando están buscando los puestos de clasificación a la liguilla o al play-in. Y por último, tenemos que hablar de Pachuca y Pumas. Pachuca que venció 3-2 a los Pumas, otra vez con estas fallas del joven arquero, al que les digo, no hay que cargarle tanto la mano. Y bueno, Pachuca remontó en el Estadio Olímpico Universitario y venció 3-2 a los Pumas en un duelo marcado por errores del arquero juvenil Rodrigo Parra, que fue factor en los 2 goles visitantes. A pesar de los tantos de Álvaro Angulo y Jorge Rubalcaba, los felinos volvieron a caer, mientras que los tuzos sumaron su segunda victoria al hilo con un golazo de Gastón Togni, que selló el marcador. Y sí, justamente Pachuca, muy bien el paso que tienen después de un Mundial de Clubes en el que tuvieron un muy mal papel. Fue de los peores equipos del torneo sin sumar un solo punto. Ahora, iniciando la Liga MX, vencieron a Rayados, vencieron a Pumas y empiezan a perfilarse como uno de los equipos a vencer en este Apertura 2025. Por parte de Pumas, ahí empiezan los problemas. Ya, como les comentábamos antes del corte, Keylor Navas suena a que va a ser casi inminente su llegada al equipo capitalino,
Pero, mientras tanto, el problema es no hay portero, la salida de Alex Padilla no fue bien gestionada por la directiva, no consiguieron un jugador de garantías a tiempo y ahora tienen que tener a un joven Rodrigo Parra, que hace lo que puede con solo 17 años en una posición en la que los jugadores suelen brillar mucho más grandes. Un arquero suele llegar a su mejor momento a los 26, 27 o 28 años y de ahí extenderse a los 28, 29, 30 hasta los 32 o 35 incluso. Así que esperar que un chavito de 17 años te saque del apuro en la portería es muy complicado, por lo cual las críticas de la afición yo creo que deberían centrarse más en su afición que en el joven arquero que hace lo que puede con lo que tiene. Y pues el mismo Efraín Juárez ya salió a defender al jugador, así que yo creo que hay que entender que cuando estamos detrás de la pantalla, cuando estamos sentados en el sillón, es muy fácil decir estas cosas. Hay jugadores multimillonarios en los que se les vale criticar porque por algo cobran, pero cuando hablamos de un chavito que ni siquiera ha cumplido la mayoría de edad, pues hay que ser un poquito más serenos y entender que los adultos somos nosotros, así que hay que comportarnos como tal. Y por último, amigos, hay que hablar del duelo de campeón de campeones, donde el Toluca se coronó ante el América, y un América que se lleva un nadaplete en este semestre, con lo cual Toluca demuestra su superioridad en este momento en el fútbol mexicano. Toluca volvió a amargarle la vida al América y lo venció 3-1 en el campeón de campeones disputado en Carson, California. Las Águilas se adelantaron apenas al primer minuto con gol de Alejandro Zendejas, pero los Diablos Rojos respondieron rápido con un bombazo de Franco Romero y antes del descanso, Bruno Méndez aprovechó un tiro de esquina para voltear el marcador. Ya en la segunda mitad, el América buscó con insistencia el empate, pero dejó espacios y Toluca fue letal. Paulinho firmó el tercero en una jugada polémica que fue validada por revisión del VAR, y el partido terminó con los azulcremas desbordados con un hombre menos por la expulsión de Lichnowsky y con el niño saliendo lesionado. Y aquí obviamente lo que más se tiene que hablar es pues esta revisión del VAR, esta jugada polémica que los americanistas ya salieron a decir que se les robó, que se les afecta. Y a veces no entiendo por qué estos equipos a los que se les llega a beneficiar tanto y tantas veces y nunca dicen absolutamente nada, al primer error en contra hacen el drama de la vida diciendo que son los más perjudicados de su liga. No te estoy hablando a ti, Real Madrid, le estoy hablando al América, justamente porque pues sí, puede ser dudosa la jugada, la verdad es que es muy polémica. Aquí no quiero emitir si es que para mí fue o no bien revisada, eso ya queda en usted, pero hay que entender que aquí el problema no es a quién le roban más, a quién le roban menos, a quién afectan más, a quién menos. El problema es que si no cambiamos el arbitraje y si cada vez que nos benefician nos callamos y solo hablamos cuando nos perjudican, el arbitraje no va a cambiar. Y no entiendo cómo, y se los he repetido muchas veces, en épocas en las que existe el VAR, existe la tecnología suficiente para evitar todo este tipo de polémicas, sigue habiendo criterios arbitrales y seguimos teniendo esos problemas de que todo es por la decisión del árbitro. Tienes una jugada muy clara, puedes tener reglamento en mano, pero el árbitro decidió otra cosa y ahí se fregó todo. Aún así, el Toluca ya iba ganando para ese momento, el resultado no se hubiera afectado, pero pues las quejas de los aficionados americanistas están ahí. Usted puede emitir la última opinión, qué piensa, fue bien hecha la jugada o no. Y lo único que hay que destacar, como les digo, es el grandísimo nivel que tiene Toluca, independientemente de esta polémica del VAR. Toluca es el equipo más potente del fútbol mexicano en este momento, pésele a quien le pese, y es el equipo a vencer. Y no dudemos que si es que no se vuelven bicampeones, al menos estarán llegando a últimas instancias en la liguilla de esta temporada. Amigos, ahora me gustaría saber su opinión. Díganos en comentarios qué piensan al respecto. Ya sé que esté viendo esto en YouTube. Comente qué piensa de estas noticias. Mándenos un mensaje por WhatsApp al 84-300-0013 y síganos en todas las redes sociales como Enlace 13 Saltillo en Facebook y Enlace 13 Televisión en Instagram, YouTube y TikTok. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros un lunes más aquí en Tiempo Extra. Nos vemos la próxima semana y recuerde que cada lunes estaremos aquí ofreciéndole la mejor información y la más completa como parte de la información deportiva de Enlace 13. Hasta la próxima.